Habla a los Corintios en el capítulo 14, en el versículo 37. Primera carta a los Corintios, capítulo 14, en el versículo 37. Mis hermanos, vamos a leer el texto con reverencia. Les voy a pedir que se pongan de pie, por favor. Esa es una señal de reverencia delante del Señor, porque vamos a leer el texto que vamos a estar desarrollando en esta mañana. El apóstol Pablo aquí está terminando la exposición que iniciara en el capítulo 12. Una tremenda exposición respecto a los dones espirituales. Cuando llega aquí, él está concluyendo, y es por eso que encontramos estas palabras en la manera como las encontramos aquí en el versículo 37. Dice así, hermanos, la palabra de Dios. Leemos la palabra de Dios de parte de Dios y delante de Dios. Si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que les escribo son mandamientos del Señor. Mas el que ignora, ignore. Así que, hermanos, procurad profetizar y no impidáis el hablar en lenguas, pero hágase todo decentemente y con orden. Oremos, hermanos. Señor, por favor, ayúdanos a terminar bien esta sesión, Señor. A terminar con claridad, Señor, esta parte de la epístola. Señor, y te damos gracias por ello, por enseñarnos, en el nombre de Cristo. Amén. Pueden sentarse, mis hermanos. Mis hermanos, como siempre, nos identificamos no solamente para el Zoom, sino también para la grabación en el canal de YouTube. Somos la Misión Evangélica Reformada para Colombia y el mundo. Una confraternidad de iglesias locales comprometidos con el discipulado bíblico y la plantación de iglesias locales en Colombia y hacia el mundo. Mis hermanos, hasta aquí estamos concretando esta sesión sobre los dones. La manera particular como el apóstol termina diciendo, pareciera ser como de una manera irónica, por la forma como está el final del capítulo. Si alguno se cree profeta o espiritual, no olvidemos que Pablo viene desarrollando el tema de los dones, y una de las razones es la predilección de los corintios por algunos dones que ellos consideraban más importantes que otros, al punto que los llevaba a menospreciar a otros dones. Al menospreciar otros dones, estaban menospreciando a otros creyentes en la iglesia. Entonces, toda la exposición que vemos en estos capítulos tiene como fin dar claridad a la iglesia sobre la unidad de la iglesia de manera práctica a partir del funcionamiento de los dones. Y esto está enmarcado dentro del tema que iniciamos con Juan 17, para que todos sean uno como tú y yo somos uno, y el mundo crea que tú me enviaste. Entonces, mis hermanos, hemos visto no solamente Juan 17, sino que consideramos Efesios, la unidad de la iglesia. Ello nos llevó desde luego a considerar
Corintios, y concretamente este tema, esta sesión, y hoy estamos finalizando esta sesión, pero aquí no termina el tema de los dones, porque tenemos otros textos que nos hablan del tema de los dones, lo cual necesitamos exponer. De hecho, para el próximo domingo, en la voluntad del Señor, nuestro hermano Freddy nos estará exponiendo en Romanos capítulo 12 la sesión que tenemos allí. De manera que, hermanos, en este sentido, el consejo del apóstol Pablo a la iglesia en Corinto es: señores, lo que yo les he dicho, si ustedes realmente son predicadores o son profetas de Dios, reconozcan que lo que yo les he dicho hasta el momento, lo que yo les he escrito hasta el momento, son mandamientos del Señor. Es decir, yo no me he inventado nada. Hermanos, esta es una tremenda exhortación. Yo no me he inventado nada, estos son mandamientos del Señor. Queridos hermanos, en el desarrollo de los dones de cada uno de nosotros aquí, es directamente el Señor quien nos ha instruido respecto a este tema. Hermanos, cada uno de nosotros tiene el alto nivel de importancia en la iglesia. Tiene el alto nivel de importancia en la iglesia porque, como ustedes pueden apreciar, en capítulo 12 y versículo 28, y por favor miren este versículo conmigo, capítulo 12 y versículo 28, observen por favor. Y aún nos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, los terceros maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de... Lo que deseo resaltar aquí es: y aún nos puso Dios. Mis hermanos, refiriéndose específicamente a los dones. Mis hermanos, todos los dones del momento fueron dados a la iglesia, según este versículo, ¿por quién? Por Dios. Mis queridos hermanos, y esto es suficiente para que usted y yo, a partir de hoy, tengamos una postura diferente respecto a el rol que jugamos cada uno en la iglesia. Hermano, usted tiene una dignidad tal, incomparable de lo especial que es su dignidad en la iglesia por el hecho de que fue colocada por Dios mismo en la iglesia. Hermano, yo le pido que usted medite en este texto, en este versículo. Usted fue y yo fuimos colocados aquí, en este lugar. Usted no está en este lugar, en esta iglesia, en esta asamblea, porque haya sido una decisión suya, porque a usted le pareció mejor. No. Usted está colocada en esta iglesia porque el Señor te puso aquí. Y hermano, hermana, creo que esta debería ser un motivo especial de alabanza, de honra, de gloria para nuestro Dios. Mis hermanos, esto es especial. Ahora, yo quiero que terminemos esta sesión mirando unas generalidades contextuales. No me voy a ir al nivel del detalle porque ya pasamos por el detalle cuando miramos cada uno. Me voy a referir ahora a unos aspectos que son generales dentro de los capítulos 12, 13 y 14.
aspectos generales, como para que quedemos bien ubicados, o por lo menos recordemos el contexto. Lo primero, hermanos, es ver que la iglesia es un cuerpo. Versículos 14 al 20 del capítulo 12. Recordemos entonces, lo primero es que somos un cuerpo. Bello eso, ¿cierto? Pablo ha establecido la unidad de la iglesia de Cristo, establece la diversidad de la iglesia, mis hermanos, pero Pablo apela a la soberanía de Dios, indicándonos, según capítulo 12 y versículo 11, indicándonos, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Precioso, hermanos, saber que el Espíritu Santo es quien obra en la iglesia actualmente. Somos un cuerpo, un primer aspecto general. Un segundo aspecto general lo vemos en el versículo 22 y 23 del mismo capítulo 12. Mis hermanos, el apóstol menciona de manera irónica, ojo, de manera irónica, porque era la conducta o la reacción de los corintios. Ellos decían que en la iglesia habían unos más débiles y que habían unos menos honrosos. No es que el apóstol esté afirmando que esto sea así. El apóstol lo que está haciendo es que de manera irónica está mencionando lo que había en la mente de los corintios. Que habían unos que eran estrato 10 y otros estrato 0. Entonces el apóstol irónicamente está mencionando así, hermanos, pero eso no es lo que dice la palabra del Señor. Está escrito ahí, pero no porque ese sea el mandato del Señor, sino porque el apóstol está de manera irónica refiriéndose a la mentalidad de los corintios. Mis hermanos, es una comparación manifiesta de lo que ha ocupado toda la carta hasta el momento. Pablo resolviendo ese tremendo problema que había en la iglesia. Otro aspecto contextual, mis hermanos, son los dones mencionados en el versículo 28 del capítulo 12. No lo vamos a leer porque ya lo hicimos, ya hemos leído varias veces. Pero es un aspecto importante y que lo que deseo, hermanos, que entendamos es que los dones que Pablo menciona aquí en Corintios no quiere decir que esos sean todos los que hay y que ese es el orden que hay respecto a los dones. No. La intención del apóstol no es hablar de cuántos dones hay, cuáles están vigentes, cuáles no. No, él no tiene esa mentalidad cuando escribe. Lo que él nos quiere decir es cómo funciona la congregación en Corinto y por lo tanto cómo debe funcionar cualquier congregación local. En versículos 29 y 30 vemos unas preguntas retóricas. Aquellas preguntas que no tienen respuesta, sino que lo que buscan es cuestionar, llevarnos a la reflexión. Preguntas retóricas en el versículo 29 y 30 del capítulo 12. ¿Son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Todos maestros? ¿Hacen todos milagros? ¿Tienen todos dones de sanidad? ¿Hablan todos lenguas? ¿Interpretan todos? ¿Cuál es el énfasis del apóstol? Indicar la diferencia de dones que hay en la iglesia. La diferencia de dones. ¿Cierto? Obviamente no todos predican. No todos son maestros. ¿Cierto? No todos son maestros. No todos son sabios a la hora de dar un consejo a un hermano o una hermana que necesita consejería. No todos lo son. Pablo está diciendo aquí, no todos lo son. Bien, preguntas que son retóricas. En el versículo 31 el apóstol le dice a los corintios, procuren pues los dones
mejores, pero yo les muestro un camino más excelente. Está bien lo que ustedes están buscando, está bien en cuanto a los dones, pero hay algo que sobrepasa a los dones. Tremendo. Cuando él dice más excelente, se está refiriendo a que definitivamente podemos tener los mejores dones. Pero si no está el ingrediente del capítulo 13, que ya lo vimos, no somos absolutamente nada. Mis hermanos, amémonos. Mis hermanos, amémonos, considerémonos, preocupémonos los unos por los otros. Demostrémonos que nos amamos como una comunidad cristiana, como una comunidad de Cristo. Demostrémonos que nos amamos. De tantas maneras, hermanos, de tantas formas. De tantas formas. No solamente cuando estamos acá y compartimos y charlamos y compartimos un alimento. Hermanos, preocupémonos los unos por los otros. ¿Qué tal una llamadita en la semana a un hermano, una hermana que no saludamos porque se nos pasó? Pero ¿qué tal si le damos una llamadita en la semana? Hermano, hermana, no te salude el domingo. ¿Cómo estás? ¿Cómo te ha ido? ¿Hay algo por lo que pueda orar por ti? Son aspectos que son muy sencillos realmente. Amén. De manera que deseamos los mejores dones, pero si no hay amor, no tiene sentido que deseemos los mejores dones. Mis hermanos, en el capítulo 13, versículo 8, seguimos con otro aspecto general. Capítulo 13, versículo 8, el apóstol menciona la profecía, las lenguas, el conocimiento. Ahora, es probable que Pablo mencione estos tres elementos porque eran los dones de los cuales los corintios se sentían más orgullosos. Es posible que la razón por la cual Pablo menciona estos dones es por eso. Pero hermanos, hay aquí algunos pensamientos. Algunos consideran que estos tres dones en particular tienen una función reveladora temporal. Y Pablo les dice, hombre, está bien que podemos anhelar esos dones, pero sepan una cosa, esos dones son temporales. Son temporales. Pero ¿cuál va a permanecer? El amor va a permanecer. El amor es eterno. Ahora, cuando hablamos de que va a permanecer, nos está mostrando no una virtud abstracta o un concepto abstracto. Yo veo, en el tema del amor, veo a una persona. Y esa persona que yo veo ahí es a Cristo mismo. Yo veo a Cristo ahí, mis hermanos. Bien. En el versículo 10 del capítulo 13 se menciona una palabrita que tal vez nos pueda haber tenido con inquietud a nosotros en nuestro caminar con el Señor. Capítulo 13, versículo 10. Veamos. Mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Hermanos, ¿qué es lo que es en parte según el mismo contexto que traemos? Los dones, desde luego. Se acabará. Pero cuando venga lo perfecto, bueno, el contexto, especialmente del capítulo 12, pero también la primera carta de Juan, capítulo 3, versículo 2, veamos, hermanos, primera de Juan, capítulo 3, por favor. Capítulo 3, versículo 2. Miremos desde el versículo 1. Mas cuando venga lo perfecto, porque hay muchas posturas respecto a la interpretación de esa palabra. Capítulo 3, versículos del 1 al 2.
Es así, hermanos, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos, miren el artículo que hay ahí, con tilde, pero sabemos que cuando Él se manifieste, hermanos, ¿quién es ese Él que está ahí? Ok, cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como otra vez Él es. Mis hermanos, por el contexto del capítulo 12 en Primera de los Corintios, y por esta cita, y seguramente habrá muchas otras más, nos está sugiriendo con fuerza que lo perfecto aquí es Cristo Jesús en su segunda venida. Mas cuando se manifieste, cuando venga lo perfecto, lo que es en parte, que son los dones mencionados, se acabará. Capítulo 14, versículo 1. El apóstol dice, sobre todo que profeticéis. Ahora, ¿por qué es que el apóstol hace este énfasis en la profecía? Mis hermanos, el apóstol ha establecido la discusión dentro del marco apropiado del amor, ¿cierto? Ahora, Pablo anima a la iglesia, anima a los corintios ahora a reconocer el valor de los dones espirituales, desde luego. Pero debido a que los corintios han exagerado en la importancia del don de lenguas, sin embargo, el énfasis del capítulo 14 está en los dones que son comprensibles. Aquellos dones, hermanos, que tienen como fin edificar la iglesia, edificar la iglesia. Ese es el énfasis específico. No es que el apóstol esté menospreciando de los dones como tal y los que mayormente edifican la iglesia, en este caso, sobre todo que profeticéis, porque la predicación de la palabra es lo que nos edifica. En capítulo 14, versículo 2, el apóstol menciona, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres sino a Dios, pues nadie le entiende, porque el Espíritu habla misterios, pero el que profetiza habla a los hombres, ¿para qué? Para edificación, exhortación y consolación. El que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica, pero el que profetiza, edifica a la iglesia. Así que quisiera que todos ustedes hablaran en lenguas, pero más que profeticéis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Hermanos, nos podemos dar cuenta que el énfasis aquí es de la predicación de la palabra, de la profecía como tal. Ahora, les recuerdo un poquito. Mis hermanos, había mucho turista internacional. Había mucho turista internacional en la ciudad de Corinto. Eso hacía que fuera absolutamente necesario que en la iglesia hubiera intérpretes. Porque entonces,
quienes venían al culto, mis hermanos, y que hablaban otro idioma diferente, pues era necesario que pudieran entender el culto. Se necesita que hubieran intérpretes ahí. Pero el apóstol se está refiriendo a otro tipo. Hay dos tipos de hablar aquí en idiomas diferentes o en lenguas. Uno es el idioma como tal por venir de otro lugar, de otro país. Pero hermanos, había otra manera de hablar en lenguas o misterios. Observen lo que dice el versículo 1. Versículo 2, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios. Hermanos, Pablo está mencionando acá dos tipos de hablar en lenguas. Uno, el idioma como tal. El idioma como tal. Entonces, soy un extranjero, llego a la iglesia a hablar el culto, a escuchar el culto, es necesario que haya intérprete en la iglesia. Si viene un extranjero acá, hermanos, que no habla español, y le vamos a ceder el púlpito, tenemos que tener un intérprete, tenemos que tener un hermano que nos traduzca. Pero puede ser un maestro excepcional, pero si no tenemos intérprete, no se puede parar aquí. ¿Ya? No se puede parar acá. Pero el otro aspecto que Pablo menciona aquí, hermanos, con respecto a hablar en lenguas, es lo que se conoce en términos teológicos como la glosolalia, una especie de adoración íntima, personal entre el creyente y Dios. Ese tipo de adoración íntima, especial, como una especie de éxtasis íntimo, es a lo que Pablo se refiere en el versículo 2 cuando dice: el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino ¿a quién? A Dios. A Dios. Entonces, para que nos vaya quedando claro, para que nos quedemos claros. Actualmente el don de lenguas, si se va a dar en la congregación, si tenemos una situación en la iglesia como tal, se da en el sentido de que si viene un extranjero, como ya les dije, y ese extranjero va a predicar, tiene que haber quien nos traduzca. Si no, no puede pararse acá. Pero se puede dar, porque aquí lo dice claramente, que usted en su relación con el Señor hable misterios para usted y el Señor. Pablo dice que ese momento se da entre usted y el Señor, no con la congregación. No con la congregación. Un hermano puede venir muy temprano a la iglesia a orar, a meditar en la palabra del Señor, y hermanos, ese hermano puede arrodillarse allí a orar al Señor. Ese momento es tan íntimo con el Señor de esa persona que usted y yo debemos ser respetuosos. Si venimos y vemos a ese hermano o a esa hermana que está arrodillado orando, hermanos, no interrumpamos, no nos acerquemos, hablemos bajito, seamos respetuosos de ese momento que ese hermano o esa hermana está teniendo con el Señor. Con el Señor. Hermanos, eso se puede dar. Eso se puede dar. Y ese hermano o esa hermana de pronto podrá hablar algo misterioso, algo que usted y yo no entendemos, porque en últimas es de él o ella con el Señor, no para edificar la iglesia. Bien. Capítulo 14, versículos 4 y 5. Dice: el que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica. ¿Se dan cuenta, hermanos? El que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica, pero el que profetiza, edifica
a la iglesia. El que predica, en este caso, edifica la iglesia. Así que quisiera que todos ustedes hablaran en lenguas, pero más que profeticen, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas. Hermanos, aquellos que hablan en un lenguaje no interpretado son alentados y consolados. Sin embargo, a menos que el significado del mensaje que se habla en lenguas pueda ser transmitido a otros, no se logrará el propósito del Espíritu Santo para sus dones de edificar la iglesia. Si lo que el hermano o la hermana está hablando no se puede interpretar, no es comprensible, y ojo aquí, porque aquí está la interpretación. No es que a usted se le va a acercar a alguien al oído y le va a hablar bobadas. Le va a hablar bobadas ahí y dice que le está diciendo dice que profecía. Su hijo se va a casar con la hija de tal hermano. Eso es mentiras. Hermanos, aquí está la palabra del Señor. La palabra del Señor. Lo que no esté aquí, no lo creemos. Bien, mis hermanos, 14:6 dice el apóstol Pablo: ahora pues, hermanos, si yo voy a ustedes hablando en lenguas, ¿qué les aprovechará? Si no hablare con revelación, o con ciencia, o con profecía, o con doctrina. Hermanos, ¿se dan cuenta el énfasis tan especial de la profecía? O sea, de la predicación como tal. ¿Cierto? ¿De qué aprovechará si no hablamos comprensiblemente? En el versículo 13, Pablo nos menciona lo siguiente: por lo cual el que habla en lengua extraña pida en oración poder interpretarla. Ya sabemos por qué. ¿Cierto? Porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. ¿Qué pues? Dice el apóstol. Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Hermanos, ¿se dan ustedes cuenta por qué tenemos que ser especialmente celosos en los himnos, en los cánticos? El apóstol está diciendo acá que debemos cantar también con entendimiento. Debemos entender la letra, debemos analizar, mirar la letra, ¿cierto? Debemos ser cuidadosos en la letra. Debemos cantar con entendimiento. En el versículo 14 del capítulo 14, Pablo nos menciona: si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora. Mi espíritu ora. O sea, puedo tener la muy buena intención delante del Señor. De hecho, mis hermanos, pues, si el mismo extranjero que está aquí donde nosotros está orando al Señor en su idioma, usted y yo no vamos a poder entender para decir el amén. El hermano va a tener que orar en su idioma para el Señor nada más. Para el Señor nada más, pero no con la intención de que usted y yo seamos edificados, porque usted y yo no podemos decir el amén porque no entendemos qué está diciendo. Muy práctico, ¿cierto? Muy bien. Versículo 16 vemos esa parte, hermanos. 14:16. Dice:
Si bendices solo con el Espíritu, el que ocupa el lugar de simple oyente, ¿cómo dirá el amén a tu acción de gracias? Pues no sabe lo que has dicho. Hermanos, hermanas, tengamos cuidado, y aquí doy una palabra de aliento a los varones que por lo regular somos los que dirigimos el culto de oración y oramos públicamente. Seamos cuidadosos en lo que estamos orando. Seamos claros. Hablemos despacio para que la iglesia, el resto de nuestros hermanos, las hermanas, podamos entender qué está usted diciendo en su oración. Hermanos, hay veces queremos hablar rápido las palabras y no alcanzamos a entender usted qué está diciendo. Por lo tanto, yo no puedo decir amén porque yo no sé usted qué dijo. La iglesia no puede decir amén porque la iglesia no sabe, no entiende usted qué dijo. Hermanos, seamos claros en nuestra oración, por favor. Oremos claramente en los cultos de oración. (18 y 19), 14, 18 y 19, dice: doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos ustedes. Pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento, para enseñar también a otros, que 10,000 palabras en lengua desconocida. Hermanos, Pablo como era de práctico, ¿cierto? Tan práctico el apóstol Pablo. Yo hablo en lenguas más que cualquiera de ustedes. Este hombre era un erudito, entre otras cosas, hermanos. Él era un erudito, sabía de todo. Y aquí nos está diciendo: yo hablo en distintas lenguas. Pero él está diciendo: no, en la iglesia yo prefiero hablar 5 palabras para edificar la iglesia que 10,000 palabras. Muy práctico el apóstol Pablo. 20 al 25, consideramos algo más dentro del contexto. 20 al 25 dice: hermanos, no sean niños en el modo de pensar, sino sean niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. En la ley está escrito: en otras lenguas y con otros labios hablaré a este pueblo, y ni aún así me oirán, dice el Señor. Así que las lenguas son por señal, no a los creyentes, sino a los incrédulos, según el contexto que menciona en el Antiguo Testamento. Pero la profecía, que es para edificación, no a los incrédulos, sino a los creyentes. ¿Por qué, hermanos? Porque la profecía es para edificación, ¿cierto? Si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lenguas y entran indoctos o incrédulos, ¿no dirán que están locos? ¿No dirán que están locos? Otra vez Pablo es tan práctico, ¿cierto? Si aquí entra alguien, un incrédulo, y usted y yo estamos hablando una pelotera que no se entiende, y el uno dice aquí una cosa y grita diciendo una cosa, el otro brinca allí diciendo otra cosa, otra persona se cae aquí diciendo otra cosa y echando espumarajos y toda la cosa. ¿Qué va a pensar la persona, el incrédulo, el vecino que invitamos, al ver semejante revoltura? Se va a ir inmediatamente. No, esta gente, yo a dónde fue que vine. Esta gente está locos. Pero observen esta belleza de cambio. Pero
si todos profetizan, revelación bíblica, revelación de la palabra del Señor, revelación del mensaje que viene de Dios, pero si todos profetizan y entra algún incrédulo o indocto, pero por todos es convencido, por todos es juzgado, lo oculto de su corazón se hace manifiesto, y así, postrándose sobre el rostro, adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros. Les pongo un ejemplo. Yo sé que usted ha escuchado esto que voy a decir. O a usted mismo le pasó. Cuando usted recién estaba caminando con el Señor, o estaba a punto de ser doblegado por el Señor, pero usted fue invitado a la iglesia, una iglesia bíblica, en fin, en la predicación, y usted está sentado ahí, es primera vez que usted viene, pero todo lo que el predicador está diciendo, usted lo está tomando para usted. Y usted está pensando ahí, pero aquí sí son muy chismosos. Apenas vengo aquí a esta iglesia y ya ese predicador ya sabe mi vida. Usted tal vez ha oído eso, o a usted mismo le pasó. Hermanos, no es que el pastor sepa su vida ya, sino que el Señor está tratando contigo. El Señor está tratando con su corazón, o trató con su corazón. ¿Por qué, hermanos? Porque la palabra estaba siendo expuesta. Estaba siendo revelada la palabra del Señor. Pablo dice, es convencido. Predicamos, cantamos la palabra, oramos la palabra, y al final el incrédulo sale de aquí con una carga en su corazón pensativo. Oiga, esta gente, todo fue el Señor allá en esa iglesia. Todos hablaron del Señor en esa iglesia. Cantaron, oraron, todo se refería al Señor. Sencillamente esa persona salió convencido. Salió juzgado, se sintió juzgado. Lo oculto de su corazón fue totalmente manifiesto. Mis hermanos, y de esta manera llegamos a este final de contexto general. Es por eso que finalmente el apóstol dice, versículo 37, si alguno se cree profeta, y él está hablando obviamente para los corintios, es su población, si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que les he escrito son mandamientos del Señor. Mas el que ignore. ¿Cómo les parece que otras versiones, esta palabrita, el que ignore, es traducida como el que ignora lo que yo he dicho, ese también es ignorado. Ese también es ignorado. Así que, hermanos, procuren profetizar y no impidan el hablar en lenguas. Pero él termina diciendo de una manera magistral, pero hágase todo decentemente y con orden. Hermanos, hágase todo decentemente y con orden. Hermanos, Dios es un Dios de orden. El Señor tiene una agenda organizada. El Señor tiene una agenda establecida.
y ordenada para todo. El Señor no es un Dios de desorden. Recuerden que en la cena del Señor dice Lucas que cuando llegó la hora, se sentó a la mesa. Hermanos, no es que en la sinagoga, porque el contexto ahí es la sinagoga, no es que en la sinagoga, bueno, ¿a qué hora celebramos la Pascua? Bueno, vamos a ver a qué hora se nos ocurre. Vamos a ver, dependiendo de la gente que haya, celebramos la cena del Señor. No, había una hora específica. Dice que cuando llegó la hora, se sentó a la mesa con sus discípulos. Hermanos, la iglesia debe tener orden, debe ser decente, debe tener todo en su sitio, debemos ser organizados. Hola, ¿cómo estás? ¿Cierto? Debemos ser organizados. Hermanos, recuerdo en una ocasión Bien, muy bien. que se dirigió a la iglesia con unas palabras tan populares, se me ocurre decir así, pero tan populares, que fue molesto para la congregación. Y al final, bueno, yo era anciano ahí, y al final, recuerdo que la hermana, que era la contadora, nos llamó a los ancianos y nos dijo: hermanos, ¿cómo se les ocurre colocar a ese hermano a predicar? Ese hermano no sabe hablar. Ese hermano no sabe hablar. ¿Cómo se le ocurre dirigirse de esa manera a la iglesia? Yo recuerdo eso, hermanos, y me da vergüenza de la exhortación de esa mujer. Hermanos, ese hermano no sabía hablar. Nosotros queríamos, pues, obviamente, estábamos pensando en los dones, y ¿cierto? Y desarrollar los dones. Pero ese día, este hermano se pegó una descachada, hermanos, tan horrible, en su manera, en el vocabulario, en las palabras del común, del populacho, palabras groseras, que esa hermana nos regañó, hermanos. Qué vergüenza que sentimos. Hágase todo decentemente y con orden. Oremos, hermanos. Señor, te damos gracias por tu palabra, pero Señor, queremos ser prácticos. Hay tanto contenido aquí sobre los dones y cómo deben ser desarrollados, pero Señor, queremos pasar a la práctica. Queremos pasar a la práctica. Sobre todo, Señor, queremos amarnos, queremos ser respetuosos con los hermanos, y eso hace parte de nuestro amor precisamente. Señor, ayúdanos a usar bien los dones que nos has dado en la iglesia. Ayúdanos, Señor, a ser ordenados, a ser decentes. Ayúdanos a ser claros cuando predicamos, cuando oramos. Señor, queremos ser obedientes. Queremos ser obedientes a tu palabra. Señor, gracias por los hermanos que estuvieron atentos, escuchando, y con la intencionalidad, Señor, de vivir tu palabra. Te damos gracias, Señor, por este refrigerio. En el nombre de Cristo Jesús expresamos nuestra gratitud. Amén.